La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos a María del Carmen Navapolina, directora y fundadora de Visión Legislativa, que esté con nosotros vía telefónica y que podamos escuchar su opinión respecto al gasto por más de 1,000 millones de pesos de los congresos locales etiquetados como ayudas sociales y sobre los 80 millones de pesos extras que pidió la Cámara de Diputados adicionales a su presupuesto, a pesar de que se ha venido hablando tanto de la austeridad y, como siempre, la austeridad de otros, no la de los congresistas. María del Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros en Contextos. Juan Ceballos y una servidora, Marcela Pámanes, les saludamos. Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Gracias por la invitación. Bien, creo que es importante que iniciemos esta conversación tratando de enterar al público que nos atiende cuál es el objetivo y la misión de Visión Legislativa. En Visión Legislativa nos dedicamos a realizar investigación aplicada y elaboración de propuestas para mejora pública, sobre todo en instituciones como los congresos, los poderes legislativos, los partidos políticos. Nos enfocamos también a una parte de derechos humanos, al nuevo sistema de justicia penal, y en este ámbito justo de legislativo también hacemos seguimiento sobre el uso presupuestal de los recursos que tienen a cargo los diputados. Uh-huh. ¿Preocupan estas cantidades millonarias que luego se adjudican a sí mismos los diputados? Sobre todo porque hay un tufo electoral metido ahí, sobre todo en los recursos destinados a programas sociales, como si ellos fueran una mini Sedesol, que tuvieran que estar destinándose una partida importante de presupuesto para ellos ser los que entregan, porque si ellos no son los que entregan, pues entonces no los asocian a una marca ganadora y a una posible marca electoral triunfadora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para restringir esto o cómo hacer para que la austeridad realmente tenga lugar? Aquí lo que es importante saber es que una de las actividades de los congresos es justo hacer gestiones. ¿Qué significa hacer gestión? Ayudar a la gente a dar orientación, ya sea legal, de accesos a programas sociales, ayudar, o sea, tener casas de gestión y ayuda. Y dentro de este campo, los diputados reciben recursos para hacer justo gestión. Y esto es parte de lo que se ha agrupado en ayudas sociales, en etiquetas de ayudas sociales. Esto desde hace décadas es un uso y costumbre del uso del gasto. Yo creo que lo que se tendría que dar seguridad ciudadana de cómo se utiliza este recurso es precisamente decir en qué, quiénes son los beneficiarios, cuándo se utilizó y para quién. Y eso es justo lo que no se conoce. Entonces, al tener una opacidad detrás de la asignación de un recurso público, es cuando ya genera suspicacias y da lugar a interpretaciones. Doy un ejemplo muy concreto. Al final de la Revolución Mexicana, estamos hablando de la década de los 20 y de los 30 del siglo pasado, se asignaba un recurso, por ejemplo, para otorgar a los familiares que fueron, pues sí, que tuvieron alguna afectación por pérdidas de los revolucionarios. Entonces había una partida especial de la Cámara de Diputados para dar a las viudas, para dar a la familia que se había quedado sin los tutelares de aquellas familias debido a causas de la revolución. Esos son, digamos, fondos, los podríamos leer ahorita también como una ayuda social opaca, ¿no? Sin embargo, ahí se veía a qué familia se otorgaba, cuánto y por cuánto tiempo, por decreto tal cual surgido del legislativo. Entonces, estamos hablando, uno, que esta serie de partidas presupuestales han existido siempre. Dos, que tenemos el problema de que también con frecuencia ha sido completamente opaco el uso de este recurso y que justo es lo que tenemos que combatir. ¿Cómo? Uno de los brazos del presupuesto legislativo es justo el que se lleva el órgano de fiscalización.
el órgano de fiscalización de cada entidad federativa es el responsable de vigilar que la comprobación de gastos sea acorde a las leyes y sea transparente. Entonces, ese es uno. Y el otro es, ahora ya como obligación de la Ley General de Transparencia se marca una serie de requisitos que deben exhibir públicamente en sus sitios web los congresos. Uno de ellos justo es el uso de los recursos presupuestales. Y generalmente la costumbre de los legislativos es que lo exhiben el monto genérico de cuántos recursos utilizan, pero no en qué. Y es justo lo que deben desglosar y es justo lo que tendrá que evaluar en su momento los organismos garantes de transparencia para ver si los legisladores cumplen o no con esta obligación de ser nítidos en el uso de recursos. Entonces, sí valdría la pena marcarles pauta y marcarles la pista a todos los órganos de fiscalización en los estados y a los organismos autónomos de transparencia para que cumplan justo con su obligación de supervisar el uso de estos recursos. Pero estamos hablando, María del Carmen, de las auditorías superiores de los estados. Así es. Pero, a ver, cuando hay una duda muy grande sobre el actuar de la auditoría, ¿hay otros recursos para poder garantizar, por ejemplo, en qué se utilizan y la transparencia total de los recursos? Sí, de hecho, ya la Ley General de Transparencia permite que cualquier ciudadano pueda denunciar el incumplimiento de las obligaciones de los sujetos que deben cumplir con la ley, es decir, de los congresos. Cualquier ciudadano podrá denunciar ante el organismo garante de transparencia local o a nivel nacional incluso, depende de la falta que se vaya a denunciar, sobre justo el incumplimiento de transparentar sus obligaciones. Entonces, esto lo que beneficia es tal cual poner la herramienta legal a manos de cualquier persona que esté interesada en denunciar opacidad. ¿Y en qué debe derivar esto? Por ejemplo, en Sinaloa se hizo una denuncia de incumplimiento de transparencia a los partidos políticos porque no publicaban en sus sitios web las remuneraciones. Entonces, Sociedad Civil, directamente Iniciativa Sinaloa, la organización hizo esta denuncia y después de unos meses el organismo de transparencia tuvo que asignar una sanción a los partidos políticos por su incumplimiento en opacidad. Y a veces porque es un recurso nuevo, las sanciones no son lo suficientemente duras para que no vuelven a generar esta opacidad. Sin embargo, entendamos o tengamos como la seguridad de que son recursos nuevos que hay que empezar a utilizar. Si no los utilizamos, si no denunciamos, si no buscamos sanciones contra la opacidad, va a ser complejo que por sí mismos las instituciones o los mismos diputados quieran ser transparentes. Sabemos que por inercia no lo son, y si no utilizamos esos mecanismos legales para sancionarlos, para exhibirlos, pues menos vamos a provocar que cumplan con la ley. Uh-huh. Sí, pero luego nos metemos a otro tema. No sé, María del Carmen, si coincidas. También a la gran resistencia para hacer realidad los gobiernos abiertos, sí, los gobiernos de datos, que luego, por ejemplo, si recurres al sistema de transparencia, hay un montón de información que está clasificada como reservada, y hay también pues una serie de requisitos para que te puedan proporcionar información que a veces es prácticamente imposible cubrirlos en tiempo y forma, porque muchas veces la distancia no te lo permite, o la falta de recursos, que no nada más, por fortuna, los quienes estamos ocupados de estos quehaceres nos ocupamos de la transparencia, sino también ya hay cada vez más ciudadanos interesados en ella. Sí, definitivamente son restricciones y tenemos que navegar en ese sentido contracorriente.
Y coincido con tu apreciación, Marcela, porque también doy un ejemplo muy lamentable a nivel nacional que se realizó incluso en la destrucción misma de archivos, justo de expedientes clasificados en materia de delincuencia organizada. El Archivo General de la Nación realizó esta serie de destrucción de documentos que estaban clasificados y no podemos rehacer la historia de el combate a la delincuencia organizada de los últimos años. ¿Por qué decidió esto la institución a nivel federal encargada de proteger los archivos? No lo sabemos. Sin embargo, sí tenemos que afrontar con herramientas legales justo la actividad que tienen en contra de la opacidad, porque prácticamente se convierte en una actividad, más bien para que prevalezca la opacidad. Y en ese sentido, no podemos ni siquiera hablar de un gobierno abierto, mucho menos aspirar a tener datos abiertos si ni siquiera contamos con la información elemental que esté accesible y que sea transparente. Entonces, sí me parece que en materia de apertura del Estado, ni siquiera solo del Poder Ejecutivo, tendríamos que ver que son distintos escalones, distintos estratos. Estamos nosotros a nivel nacional ni siquiera con una ley de archivos. En ese sentido, no podemos pasar ni siquiera del primer escalón. Yo lo menciono cuando me hacen justo entrevistas o participo en foros sobre datos abiertos, que sigue siendo una aspiración y sigue siendo una ilusión, porque para tener datos abiertos creíbles requerimos tener información completa y no solo que esté en los formatos y en la facilidad de hacer análisis y poder utilizar esos datos, sino pues tener justo la información que haga un escáner completo de la actividad pública, cosa que ni siquiera tenemos. Entonces sí debemos aspirar a él, pero tenemos que ser conscientes que estamos en el escalón número 1, donde sí tenemos ya legislación que podemos utilizar para exigir que no sean opacos, pero que todavía estamos pensando en la lucha de tener información de primera mano de los congresos, ni siquiera del uso presupuestal, eso ya es como más sofisticado, sino de la actividad cotidiana que en la cual toman decisiones los legisladores. Les acaba de ocurrir justo con la aprobación del sistema anticorrupción en Coahuila, que fue a puerta cerrada, ¿no? Nos está pasando en el caso de Ciudad de México, que ni siquiera podíamos conocer las iniciativas y documentos que las comisiones dictaminadoras del sistema anticorrupción tenían, y lo acaban de hacer público apenas hace unos días. Entonces, estamos viendo que si ni siquiera contamos con la información básica de cómo están construyendo nuestro marco legal, tenemos muchos escalones y mucho por avanzar. Entonces, tenemos que tener claridad en cuál es el foco, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer con los medios que tenemos a mano para exigir que rendan cuenta. Claro. Ahora, finalmente, la realidad es que pues quieren que todos nos ajustemos el cinturón y que haya austeridad en las casas de todos menos en las de ellos, porque ante un programa de austeridad como el anunciado, donde hubo recortes importantes a los presupuestos de salud, por ejemplo, o al campo mismo, ellos, los congresistas, me refiero, los diputados, no pueden apretarse el cinturón y siguen pidiendo extras, como estos 80 millones de pesos extras para mantenimiento, para construcción, infraestructura, etcétera, de la misma Cámara. Se solicitaron a sí mismos y se concedieron. Así es. Uno de los recursos que yo sé que también son aspiracionales mientras no se hagan realidad es justo la presentación de denuncias de juicio político por incumplimiento del uso de facultades constitucionales.
A mí me encantaría ver a un ciudadano que presentara denuncia de juicio político en contra de los diputados que se aprueban incrementos en el uso presupuestal en tareas que ya no debieran responder a justo estos parámetros de restricción presupuestal. Tenemos también una ley que no se utiliza, que es la de presupuesto, en el cual marca que se tiene que asignar recursos de acuerdo a resultados y no podemos evaluar ni siquiera qué resultados tienen los congresos. Y eso está realmente, son de las obligaciones que han venido incumpliendo por años, aún teniendo un marco legal engrosado. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que no es suficiente aspirar a tener nuevas leyes, que hay que utilizarlas y que hay que denunciar justo el mal uso de estos recursos. La semana pasada, me parece que, a finales de la semana pasada, la Auditoría Superior de Fiscalización presentó los primeros informes de auditorías de la cuenta pública de 2016. En este sentido de acortar los tiempos de revisión de los recursos. Y justo ahí también ya empieza a referir las irregularidades que se tienen en el uso del presupuesto en el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión. Entonces será muy bueno que los medios de comunicación den una revisada, ya lo están empezando a hacer, a justo los informes de la Auditoría Superior. En algún momento, ya cuando esté habilitado justo los magistrados que van a combatir la corrupción a nivel administrativo, se van a poder hacer las denuncias de corrupción y mal manejo de estos recursos. Entonces, yo sé, y a veces al escucharme yo misma me siento en una especie de limbo, porque tenemos varios elementos legales por utilizar, pero a la vez contamos con mayor información y somos testigos de grandes abusos. Uno de los grandes abusos, concretamente en la Cámara de Diputados a nivel federal, es que ni siquiera han instalado su comité de transparencia. Tienen que cumplir para adaptar su legislación interna en materia justo de transparencia. Me parece ser que vence para julio-agosto el año que tenían que hacer sus adecuaciones. Y tenían que haber ya instalado su propio comité de transparencia que se encargara justo de clasificar y de garantizar la publicidad de la información pública. Y no lo ha hecho. Entonces, sí hay mucho incumplimiento detrás y cada vez tenemos más ejemplos de uso discrecional y desvío de recursos. Entonces, esperemos que en un mediano corto plazo podamos ver mucho mayor número de denuncias que busquen penalizar estas conductas opacas. En el caso de diputados concretamente, también cuentan con un código de ética. Ese código de ética tiene también que echarse a andar. Hay un comité que ni siquiera se ha instalado, el cual puede recibir denuncias también ciudadanas por incumplimiento de las funciones de los diputados. Entonces, empecemos a fastidiar en el sentido positivo de exigir mejora pública a los legisladores con los recursos que ya hay. A la mano está, ya les pasé el tip, el código de ética en el caso de los diputados en San Lázaro, que los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento del deber, en este caso del uso de los recursos o de la asignación extra de presupuesto. Entonces empecemos a generar mucho más ruido. Uh-huh. Sí, me pregunto, ¿sabrán los diputados que existe ese código de ética? Te garantizo, Marcela, de qué va? Que casi nadie lo va a saber. ¿Sabrán de qué va? No creo. Te lo garantizo. En fin, pues mucho gusto de haberte tenido en este micrófono, María del Carmen, como siempre, y por supuesto atendiendo a cada una de tus reflexiones en relación al quehacer legislativo. Gracias. A ustedes, muy buen día, Marcela, y enhorabuena por esta reflexión.
Gracias. María del Carmen Nava Polina, directora y fundadora de Visión Legislativa.